noches, bienvenidos nuevamente a La Silla Rota. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con la compañía del doctor Arturo Valenzuela, que ha sido durante varios años, en dos ocasiones importantes de la historia reciente, los ojos y los oídos de Washington, de la Casa Blanca, respecto a lo que pasa especialmente en América Latina. Un catedrático de la Universidad de Georgetown, una de las universidades más importantes del mundo, y un profundo conocedor de nuestros países. Arturo, muy bienvenido, muchas gracias. Un gran placer estar con ustedes. Nos acompañas en México para participar en todas las actividades en la cumbre de negocios que se desarrolló en la ciudad de Querétaro. Así es, estuve en la cumbre. ¿Cuál es realmente el margen que podemos tener la gente de América Latina respecto a la economía de nuestros países en un entorno tan complicado? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, sí, estamos en un momento muy difícil, no hay que negarlo. La crisis financiera internacional es preocupante. Por suerte que se tomaron algunas medidas en Estados Unidos en un momento donde se parecía que podríamos incluso llegar a un colapso de la economía internacional, pero no estamos todavía fuera de peligro. Y ahora la situación en Europa también sigue siendo preocupante y esto requiere efectivamente de una acción decidida por parte de los gobiernos y ha habido un cierto titubeo por parte de las autoridades. Pero lo interesante en esta época es que a pesar de que la crisis es muy dura en Estados Unidos y en Europa, hemos visto que en los países de América Latina por lo general hay un cierto blindaje a esta crisis internacional, en parte porque efectivamente se lograron reformas importantes últimamente, algunas muy desprestigiadas, por ejemplo las reformas llamadas neoliberales del comienzo, digamos, de estos procesos de transición democrática, pero se ve ahora que efectivamente tuvieron un impacto importante. La disciplina macroeconómica y fiscal en América Latina, por lo general, hay excepciones, ha sido muy buena. En México se ve eso en los números ahora macroeconómicos. ¿Quién habría pensado cuando México pasó en épocas anteriores por una crisis terrible cada vez que había un revés internacional, que hoy día la situación mexicana en términos económicos esté más estable? El Banco Central, el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿cuál es tu balance después de la entrada en vigencia? Tenemos desde el 94 Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Vi unas declaraciones tuyas en el periódico El Universal donde decías que este grupo de países ya tienen en términos de valor un peso más importante que toda la zona europea. Sí, bueno, es que configura obviamente una zona aduanera importantísima, obviamente que Estados Unidos como potencia mundial todavía, que lidera el mundo en estos temas, incide fuertemente en ello, pero lo que es interesante del Tratado de Libre Comercio es que empezó el Tratado de Libre Comercio un cambio bastante fundamental de la lógica incluso de crecimiento de los países de América del Norte. ¿Y a qué voy con esto? Me tocó, entre paréntesis, en lo personal, trabajar mucho en ello, porque en ese momento, entre el 94 y el 96, estuve a cargo desde el Departamento de Estado de la Relación con México. Así que me tocó la implementación del Tratado de Libre Comercio, me tocó el problema los desafíos del alzamiento zapatista, en fin, toda esa época, y la crisis del peso también. Acordémonos de la crisis del peso que fue... El efecto tequila. El efecto tequila que fue tan importante. Pero de ese momento, cuando el intercambio comercial en Estados Unidos era relativamente pequeño, hemos pasado hoy día a 400.000 millones de dólares del comercio solamente entre Estados Unidos y México. Y si uno le agrega el comercio de Estados Unidos con Canadá y el comercio trilateral, estamos por ahí por 900.000 millones de dólares, algo por el estilo. Entonces es una cosa importante. Pero a lo que voy es que la lógica misma de la comercialización y de los intercambios comerciales es distinta. Hoy día se habla de cadenas de valor. Mire, yo tuve una oportunidad ayer de ver algo que me impresionó muchísimo, que uno lo sabe en teoría, pero al verlo en la práctica vale mucho. Fui a la empresa Bombardier en Querétaro. Visité la fábrica, fui con el vicepresidente de la empresa, que en un momento estuvo a cargo de la fábrica aquí de México. Ver la producción de aviones que tienen insumos de Estados Unidos, de Canadá y de México, con la calidad que le está entregando, por ejemplo, el empresariado, o sea, los dirigentes mexicanos y también los trabajadores mexicanos a esta cadena de valor. Estamos ahora hablando en el mundo
de grandes cadenas de producción, de grandes cadenas de valor, donde los logros tecnológicos son lo importante. Ya no estamos en el mercantilismo de principios del siglo pasado. Déjeme hacer una pregunta porque usted fue responsable de la relación de Washington, del gobierno norteamericano, en la administración del presidente Clinton y más recientemente en la administración del presidente Obama. Estoy pensando en diciembre de 94 con la crisis del peso mexicano, que sigue dividiendo aquí a la clase política, como usted sabe. Se habla del error de diciembre, se habla del error del presidente Zedillo en su momento, pero también de los errores que al parecer venía arrastrando el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. Esto estalla a finales del 94, todo 2005, y México entra en un desplome de su economía que le tarda años recuperar. Colocado en ese momento, ¿cuál era la mirada de Washington sobre este proceso? Bueno, ¿Hubo un error de diciembre o fue una acumulación de errores lo que llevó a México al efecto de Tequila? Bueno, hubieron algunos errores, obviamente, pero también hay que reconocer de que en ese momento ya había empezado un cambio vertiginoso de los sistemas financieros internacionales, de los efectos de globalización, que no los entendemos incluso todavía muy bien. Justamente la última crisis financiera que ha afectado tanto a Estados Unidos es también producto de una evolución del sistema financiero internacional que no había sido previsto antes. En ese sentido, los errores que se cometieron en México también fueron errores que estaban vinculados, por ejemplo, a un cambio vertiginoso en cómo se invertía en el mundo. ¿Pero Washington veía un error en ese momento del presidente Zedillo o era un error acumulado, sistémico de la economía mexicana? Bueno, es que lo que pasaba es que había controles cambiarios que eran demasiado rígidos en ese momento, que no se permitía, por ejemplo, que fluctuase la moneda. Pero también, acordemos que hubo mucha inversión en México en un momento cuando esa inversión también podía desaparecer rápidamente. Era muy volátil. Era volátil, y lo que ocurrió efectivamente, también relacionado a problemas políticos internos en México. Acordémonos de que está el asesinato de Colosio, está el asesinato de Ruiz Massieu, está la elección del 94 que causó una cierta incertidumbre, después especialmente de la del 88. Entonces habían factores políticos internos, más allá de los cálculos o las políticas de los gobernantes, que afectaron la situación en ese momento. Pero miren, veamos dónde estamos hoy día. El señor Carstens hizo una presentación en la cumbre de negocios el otro día, que se haya podido lograr un banco central, por ejemplo, independiente en México, es un gran logro. Es un gran logro, porque Doctor, hay una política macroeconómica fuerte. Vamos a hacer un pequeño receso, regresamos con ustedes en un minuto. Muchas gracias.